Aleluya. Siéntense por favor, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en esta mañana quiero predicar bajo un tema que se ha definido para este semestre, algunos temas por medio del comité. Hoy es un culto evangelístico y los hermanos han sentido de parte de Dios que hoy pudiéramos tratar el tema a tiempo y fuera de tiempo. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Dígale al hermano que está a su lado: a tiempo y fuera de tiempo. Amén. En el contexto en el que estamos en esta mañana es un culto evangelístico y queremos motivar a la iglesia para que este es un culto mensual, el tercer domingo de cada mes, para que podamos hacer un trabajo de evangelización, no de repartir tratados, porque esa es una forma, es un método, pero sí de llegar al corazón de alguien, así sea con una palabra, pero que vaya con el propósito de que Dios, bueno, trate con el corazón y haga su obra, y que usted esté convencido del poder de la palabra, que a veces nos venimos como desanimados porque nos rechazan, pero Jesús también se vio enfrentado a este tipo de situaciones, y todos los apóstoles, los discípulos, se vieron enfrentados al rechazo, pero habían convicciones muy internas de que Dios haría algo. Y si no hubiera sido por la predicación de este mensaje, no hubiera hoy, o no existiría la iglesia. Pero la iglesia es el resultado de la obra de Cristo, pero también de la predicación del evangelio. Así que vamos a motivar, vamos a invitar a las personas para que vengan, acompáñenlas. Si usted tiene que ir a buscarlo a la casa, direccionarlo en el transporte, bueno, gloria a Dios. Yo creo que cuando uno se apropia de algo y siente carga y necesidad, uno lo hace. En el tiempo que Dios me ha permitido servirle en el ministerio, he recogido a muchos hermanos, he ido a buscar a muchos hermanos, he desplazado kilómetros. Cuando abrimos la iglesia en Sabadell, que Dios nos dio la oportunidad de encabezar ese proyecto, surgió con una hermana que estaba allí viviendo, y esa hermana estableció una refan y le hacíamos refan a ella sola, pero luego fueron surgiendo otros y empezamos a hacer refanes hasta que alquilamos un local por horas con un bono y se empezó ahí. Luego el lugar no nos convenían los horarios y miramos otro, oramos, y Dios nos dio la oportunidad de encontrar un lugar que manejaban un horario más amplio. Y entonces cuando justo tomamos el local, a los días me reúne la Junta Nacional para decirme: hermano Ronald, le agradecemos el trabajo, pero ya tenemos un pastor para allá, vamos a mandar a un pastor. Y eso fue como en un noviembre o diciembre que se hizo esa reunión y se posesionó a la familia pastoral. Si usted tiene la oportunidad en algún momento, en un intercambio o en alguna reunión que tengamos con la iglesia, ya usted se va a dar cuenta que esa iglesia ha ido creciendo de una manera muy especial. Hoy en día allí se reúnen más de 50 personas, entre amigos, bautizados. O sea que Dios ha hecho una obra especial. El trabajo del Señor no es en vano. Lo que pasa es que para ver resultados hay que comprometerse. Y en esta mañana este tema es muy interesante, porque es un tema que nos lleva a nosotros a no posponer el trabajo de la obra de Dios. Entonces el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, esta segunda carta, Pablo está preparando a Timoteo, su mentor, su formador, es su padre en la fe, lo engendró a Timoteo, y sabe que también su tiempo ya va llegando a su fin. Quiere dejarle a él todo un liderazgo, una enseñanza, para que
la ejecute, porque ¿de qué sirve los consejos, la enseñanza si yo no los voy a poner en práctica? Y el tema es que el apóstol Pablo se introduce diciendo te encarezco. Amén. Esa palabrita encarezco es como dejarle algo muy valioso, de mucha importancia, de gran relevancia. Te encarezco. Usted imagínese que alguno de ustedes le diga, hermano X, mire, yo le voy a dar esto, pero le encarezco. No lo deje por ahí abandonado. No se lo preste a cualquiera. Amén. Porque es de mucho valor. Y lo que Pablo había recibido de parte de Dios era muy grande. Hablando de la salvación, ya es lo más grande que pudo recibir Pablo. Pero recibió revelación, recibió dones, recibió visión, es decir, recibió muchas cosas. Te encarezco delante de Dios porque Él lo sabe todo, ¿no? Lo conoce todo. Y Él es testigo de lo que le voy a decir. Y el texto continúa que juzgará. Es decir, hay un juicio. Y el ser humano pareciera que no entendiera eso. Hay un juicio. Y el juicio, no, si yo me muero, pues ya todo termina. Pero el juicio no es solo para los vivos. El juicio también es para los muertos. Yo me muero y yo tengo que rendirle en algún momento de mi vida cuentas al Señor. Y Dios le va a pedir a cada uno cuentas. No va a llamar por familia, no, usted personalmente. Dios va a pedir cuentas. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, Timoteo. Amén. Mira la primera encomienda, ese encarezco, que prediques. Ya le dijo, ¿por qué? Porque habrá un Señor, un Dios, que juzgará. No queremos que el juicio sea para mal. No queremos que la humanidad se pierda. No queremos que la humanidad se condene, que la humanidad se sumerja en el pecado y no salga de ahí. Queremos que la gente tenga oportunidad de ser salvo como nosotros somos salvos. Amén. Porque el justo juicio de Dios se dará. Entonces, Timoteo, hay un gran peso, hay una gran carga. Predica. Que prediques. Insisto en esto, hermano, la palabra. Amén. La palabra. Predica la palabra. Iglesia, apasionémonos por predicar la palabra. El mensaje de Dios que está escrito, que está plasmado en sus escrituras. Esa palabra del Señor es lo que se encomienda para que Timoteo entregue un mensaje sin distorsión, sin alteración, sin sustancia, sino un mensaje bien, gloria al Señor, bien, que sea procedente del cielo, verdadero, genuino, que impacte, que transforme, que cambie, que haga milagros, que traiga revelación. Demos gloria al Señor. La palabra de Dios. Que instes a tiempo. Amén. Que no te desligues, que no de pronto te vayas a alejar del propósito de Dios y te relajes. Que instes a tiempo. Pero también el escritor dice, y fuera de tiempo. Porque en el tiempo se deben hacer las cosas, pero fuera de tiempo también. Y las cosas de Dios no se pueden posponer. Se tienen que ejercer, se tienen que llevar a cabo
porque la necesidad es mucha. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. En esa insistencia a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol menciona varias cosas. Número uno, redarguye, porque cuando predicamos la palabra de Dios, lo que se genera en aquella persona es un sentimiento de culpa cuando escucha la palabra de Dios. Amén. La palabra se encarga de hacer sentir esa culpabilidad del hombre, de reconocerse delante de Dios como un pecador. Cuando predicamos la palabra surge el milagro de que Dios redarguye a la persona. Esa persona que no está acostumbrada a ver sus errores, a ver sus falencias, a ver la forma en cómo vive, cómo actúa, cómo se comporta. Entonces vienes y predicas la palabra de Dios y allí surge un milagro, y es que la palabra redarguye a la persona. Allá en su conciencia le hace ver, le hace saber y le hace entender cuál es su condición, lo que está haciendo, que no lo está haciendo bien, y que por lo tanto debe cambiar la dirección de sus pasos, debe cambiar la forma de vivir. Eso lo hace la poderosa palabra de Dios. Por eso la iglesia no puede guardar silencio, y la iglesia tiene que predicar a tiempo, gloria al Señor, y fuera de tiempo, porque necesitamos que la palabra redarguya. Repito, no los conceptos de nosotros, no la forma en cómo vemos nosotros las cosas, sino la palabra de Dios. Aleluya, porque vivimos, hermanos, en una generación que constantemente dice: no es el momento, tal vez después hablo, cuando sea más bien oportuno. Pero Pablo nos está incitando, nos está motivando, así como a Timoteo, gloria al Señor, y nos está recordando que la predicación no depende, hermanos, del clima, no depende del ánimo, ni de pronto del estado en que yo me pueda sentir emocionalmente, sino más bien de que debe haber un llamado en nosotros para hacer este trabajo con pasión, gloria al Señor, pero también con carga suficiente por la humanidad. El Señor, cuando vio la humanidad, la multitud, la vio en un estado totalmente, hermanos, triste, conmovedor. Los vio como ovejas sin pastor, es decir, expuestos al daño, expuestos al peligro de aquel depredador que quiere acabar con sus vidas, que quiere venir a confundir, que quiere venir a cambiar el mensaje, que quiere venir a poner pensamientos que no son. Y entonces el Señor vio la multitud, y entonces surge ahí, plasma la necesidad de que hayan hombres pastores, hombres obreros, que vayan y hagan algo, gloria al Señor, por esa humanidad que está allá dispersa a expensas del enemigo. También la Biblia dice que el Señor se conmovió, tuvo compasión por los perdidos. A tiempo. Pero hay una pregunta que surge en esta mañana, y la pregunta no es si es un buen tiempo, sino si somos fieles a ese mandato o a ese llamado que Dios nos dio. Y entonces a veces vienen, no, que predique el pastor, para eso es el pastor. Pero Dios no dijo todos los pastores ir a predicar el evangelio a toda criatura, o así dice la Biblia. O la Biblia dice ir por todo el mundo, a todos los que hacen parte de la iglesia, a todos los que han experimentado el efecto de la predicación del evangelio. A ver, levante la mano aquí todos los que han sentido el efecto del poder del evangelio. A ustedes, hermanos, a mí el Señor nos dice: vayamos y prediquemos este evangelio a toda criatura. No importa si creen o no, pero tengan seguro algo, que si alguien cree ese mensaje, si alguien lo cree, vamos a ver el resultado, gloria al Señor Jesús, el fruto de la predicación. Porque el que creyere y fuere bautizado,
Este será salvo, gloria a Dios. Qué lindo que alguien en esta mañana pueda sentir gozo, alegría, la satisfacción de ver a una persona entregada a los pies de Jesucristo, reconociéndole como su único Dios y Salvador. Viéndolo doblar sus rodillas, viéndolo inclinar su rostro a tierra, diciendo: oh Señor, he pecado contra ti, pero gracias te doy porque has actuado en misericordia y me has dado una oportunidad de ser salvo. Perdóname, Señor, lávame, Señor, límpiame, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y qué lindo es ver cuando esas personas no solamente se arrepienten, sino que las vemos que el Espíritu Santo desciende sobre ellas y las llena con su poder, con su gracia. Y las vemos como exaltan a Dios con libertad, y los vemos como se regocijan, y los vemos como su vida es transformada. Eso es algo maravilloso. Pero hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. El mandato es predicar en todo tiempo. Dígale al hermano que está a su lado: predica en todo tiempo. Predicar a tiempo. Diría yo en esta mañana que es hacerlo cuando hay disposición, cuando todo se da, ¿no? Cuando todo se pone como que sobre la mesa, se pone como en favor de las cosas. Predicar a tiempo es cuando uno nota de alguna manera el respaldo, la aceptación, ¿no? Predicar a tiempo es cuando hay salud. ¿Cuántos dicen amén? Predicar a tiempo es predicar cuando hay ánimo, cuando todo marcha bien, cuando hay buena economía, cuando hay medios de transporte, ¿verdad? Predicar a tiempo. Predicar a tiempo es cuando cuento con el apoyo de todos los que están a mi alrededor, de la iglesia, de los hermanos, del pastor. ¿Amén o no? Eso sería predicar a tiempo. Pero, ¿y predicar fuera de tiempo qué sería? Es predicar, y usted me ayudará con su amén, cuando hay rechazo. Predicar fuera de tiempo. Y predicar fuera de tiempo es cuando ya mis fuerzas no son las suficientes. Predicar fuera de tiempo es cuando estoy ahí como con una pequeña migraña, con una pequeña cefalia. Cuando estoy de pronto con un dolor en las rodillas. Predicar fuera de tiempo es cuando alguien no quiso acompañarme. Recuerdo a una anciana, hermanos, de hecho en la asamblea se lo mencionaba a un pastor porque le pregunté por ella, porque hace ya unos años cuando fui pastor en Madrid, en una congregación por allá se llama Arganda del Rey, fuimos a unirnos al programa de una campaña evangelística que había en la iglesia. Y estando allí fuimos varios hermanos de la iglesia donde yo fui pastor en Torrejón de Ardós, y entonces otras de otras congregaciones llegamos al local, el punto de encuentro, estuvimos ahí, hicimos una oración y nos fuimos a evangelizar. Y entre esas personas que habían ahí estaban los hermanos de la congregación local respaldando y uniéndose a la visión del programa, y había una ancianita española. De ya, no sé si mi esposa me puede más o menos, unos 80 años. Sus piernas hinchadas, casi que no podía ni caminar ya, ni sostenerse. Y hubo un espacio para, antes de salir, como hacer una oración y tener, no sé si fueron una participación, y le dieron la oportunidad a la española. Y la española llega y se expresa y dice que me conmovió en el alma y en el corazón. Estaba mi esposa ese día, y nosotros salimos marcados por las palabras de esa mujer que nunca las vamos a olvidar. Y entonces dice ella: qué bendición poder evangelizar, poder ir a buscar las almas, y estaba contenta de ver todos esos hermanos que estaban respaldando la campaña evangelística, porque es lindo cuando hay una campaña y se convoca a la iglesia y todos dicen: nos vamos a evangelizar, hay como que una misma visión, gloria al Señor Jesús, y de eso se trata. Y estaba feliz y contenta, pero entonces en medio de esa felicidad y todo, ella dijo una frase que nos marcó y dijo: cuánto me hubiera gustado ser más joven, tener las fuerzas de antes para haber hecho esto con más, porque ella se vino a convertir ya con una edad avanzada al Señor.
y empezó a darse cuenta que ya no tenía las fuerzas, pero aún así la vimos que se unió a la caminata y se fue con nosotros a caminar algunos kilómetros y el regreso era en subida, en pendiente. Y era la que más impulsaba y era la que más estaba ahí involucrada. Y fue y hizo la caminata y regresó feliz, hermano. Qué lindo que aunque ya los años pasen, que aunque nos sintamos en algún momento tal vez cansados o tal vez con enfermedad, pero esa pasión por llevarle la palabra a las personas que no conocen este hermoso evangelio no se acaba, gloria al Señor, sino que continúa, gloria a Dios, en nosotros. A tiempo y fuera de tiempo. Hermano, acompáñeme a evangelizar. Ay, hermanos, es que yo hoy como que no me siento muy bien. Y quisiera uno decirle, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ir a tal plaza, vamos a ir a tal lugar. No, tengo muchas cosas que hacer, pero qué bueno, a tiempo y fuera de tiempo, gloria al Señor Jesús, en el cansancio, en el rechazo o aún en la oposición, porque Dios, hermanos, no nos llamó a evaluar si es el momento o no es el momento, sino que Dios nos dio un mandato y hay que obedecerlo y hay que hacerlo, porque si no la humanidad se muere sin Jesucristo. Pero no queremos que nadie se pierda sin escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, verso 15, hay un llamamiento, hay una comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria al nombre del Señor. Hermano, mire, hay un llamado de parte de Dios que no está condicionado a la comodidad del predicador, del evangelista, sino que hay una urgencia. Gloria al Señor. Hay una urgencia, hay una necesidad de un mensaje, de una palabra, de un alimento, hermano, que calme el ansia de la humanidad que está sin Cristo, porque la humanidad muere sin Cristo. La humanidad no muere por falta en sí de pan y agua, eso de pronto hablándolo materialmente, pero la gente muere realmente es por la ausencia del mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Porque si hubiera mensaje de la palabra del Señor, entonces, hermano, habría provisión del cielo, gloria a Dios, y no faltaría el alimento material. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás, o solamente una parte, no, todo lo demás vendrá. Aleluya, ¿usted lo cree en esta mañana? Vendrá. No, mátate en horas trabajando. No, vendrá, gloria al Señor Jesús. Vendrá de parte de Dios. Vendrá por añadidura. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dios usa momentos específicos, pero Dios exige una obediencia que sea inmediata. Amén, hermanos. Quiero que repita conmigo: Dios usa momentos específicos, pero exige una obediencia inmediata. Y quiero que nos paseemos con algunos personajes de la Biblia. ¿Cuántos recordamos a Noé? Noé, hermanos, ¿en qué momento predicó Noé? ¿En qué momento? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el escenario? El escenario en el que predica Noé es previo al juicio. ¿Sí o no? El mensaje que Noé entregó era previo ¿a qué? Al juicio. El juicio de Dios. Y ese mensaje, según lo refleja el escritor de la segunda carta de Pedro, lo menciona en su capítulo 2, verso 5. Lo trae aquí, lo menciona, lo entresaca y lo pone ahí para que usted hoy y yo lo sepamos. Y dice: Noé fue pregonero. Sí, amén.
Fue pregonero de justicia. En otras palabras, Noé predicó cuando nadie creía. ¿Amén o no? Enoc predicó cuando no habían señales visibles de que iba a venir sobre aquella nación un diluvio. Antes del diluvio, previamente al diluvio, Noé predicó antes del juicio. Aleluya. Y la enseñanza, nosotros no podemos esperar de anunciar, de predicar el mensaje de la palabra de Dios hasta que de pronto llegue la crisis. ¿Ah? Hasta que de pronto llega el momento como de peligro. Nosotros tenemos que anticiparnos. Tenemos que advertir. Amén, digamos gloria al Señor. Tenemos que advertir a la humanidad. Amén. Antes de que llegue, hay que anunciar el evangelio. Por eso es que hay gente que dice, uy, no, mire lo que pasó por allá en Venezuela, y entonces hay que predicar. No, había que predicar antes, durante y después. Pero el problema es que queremos hacer las cosas es cuando pasan, ¿no? Cuando llegan las crisis, cuando llegan los momentos que traen destrucción, que traen de pronto daño, que de pronto afecta a la humanidad. Pero hay que hacerlo antes. Y Noé fue un hombre anticipado, porque antes del diluvio, usted escucha que la Biblia dice que Noé fue obediente a la hora de fabricar el arca. ¿Sí o no? Pero mientras Noé fabricaba el arca, Noé se tomaba un tiempo para decir que iba a haber un juicio. Amén. En otras palabras, mientras usted está en su trabajo con la espátula, usted no pierde tiempo para decir: el Señor está a las puertas. El Señor te ama. El Señor te quiere salvar. El Señor puede cambiar tu vida. Y mientras iba y buscaba una madera y la traía y la ponía y empezaba a lijarla y a quitarle las asperezas, y empezaba de pronto a aplicarle para, como dice la palabra, aplicarle allá todos esos la calafat, ¿cómo? Eso, así, calafatear. Así mismo. Él estaba anunciando. Pero escuche, no solo le anunciaba a los vecinos y a la gente, al pueblo. La familia lo supo. Amén. Y en esto quiero hacer mucha énfasis, porque a veces somos buenos evangelistas en la calle, pero en la casa, la esposa, los hijos no son evangelizados y evangelizadas. Y hay que tomarse un tiempo para hablarle de Cristo a nuestra familia, ¿no? Recordar, mencionar quién es Él. Y lo lindo de Noé, de la historia de Noé, es que usted imagínese una historia que hable de que se salvó toda la gente que había, y que diga: pero la familia de Noé se perdió en el diluvio. Trabajo medio hecho, pero un trabajo completo es que lo sepa el mundo, que lo sepa mi casa y que lo sepa yo. Amén. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero Jonás también predicó en un tiempo. ¿Cuál fue el tiempo de Jonás? El tiempo de Jonás fue un tiempo ya, hermano, ¿cómo le llama usted a esto aquí? Límite. Al límite. Pero predicó. Amén. Noé predicó antes del diluvio de manera anticipada, pero Jonás predica al límite. Y es que también se puede predicar al límite.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hermano, Jonás dice el capítulo 3, verso 4, rápidamente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese no es un mensaje de 45 ni de 60 minutos como los del pastor de Badalona. Es un mensaje corto. Es un mensaje directo. Alabanzas al Señor. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Por favor, cuenten los segundos cuando me tardé. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Por ahí dicen que 5, cuenta como lento. Hermanos, ese tiempo era un tiempo definido. Y había una urgencia. Y una urgencia no allá de pronto como deteriorada, sin comprenderse ni entenderse, no, muy clara. Porque a veces nosotros como que decimos, no, pero yo no logro ver. Como que muy distorsionado el panorama. No, era una urgencia clara. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando callamos en medio de una urgencia y una necesidad, es lo mismo que desobedecer. Amén, hermanos. Cuando usted ve que el mundo se hunde en el pecado y usted no hace nada, es ignorar. Ignorar es desobedecer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, considerado como pecado. Cuando usted ve al mendigo y usted no le entrega una palabra y pasa un día, 2 días, 3 días, 4, 5 días y usted no le habla del Señor, del Cristo que lo pone en lugares altos. Amén. No podemos ignorar la necesidad. Hay que hablar de Cristo. Hay que predicar la palabra. Cuando usted ve a una persona que quiere destruir su vida, que está al límite, hay que hablarle del Señor. Hay que hablarle de la palabra del Señor. Hay que entregarle el mensaje de Dios, aún en el límite. Jeremías también predicó en un tiempo, y el tiempo de Jeremías fue un tiempo de rechazo. ¿Cuántos nos hemos enfrentado al rechazo? Ya eres compatriota de Jeremías. Amén. Ya puedes tener una charla con Jeremías y decir, no, nosotros estamos igual. Nos ha ido igual. Y hablarás con, Jeremías, ¿qué tal te fue en el? No, hermano, me rechazaron. ¿Y a usted cómo le fue? Estamos en las mismas. Amén. No, pues pongámonos a llorar los dos, pues lloren. En tiempo de rechazo. ¿Hay aquí alguno que se identifique con Jeremías? Levanten la mano, a ver, los que se identifican. Les voy a invitar a que creen un grupo de WhatsApp con Jeremías y se cuenten ahí las experiencias de rechazo. Y Jeremías diría, no, por allá usted viera que yo me paré en un portal y me tiraron un cubo de agua. A mí me lo tiraron una vez, sino que no pudieron conmigo. ¿Alguna vez usted ha probado evangelizar? Yo lo he hecho varias veces. Hace tiempo que no hago ese método. Vaya y toque un timbre a un portal. A Jeremías seguramente le dijeron por ahí, no me importa. ¿Y cómo salió Jeremías? Cabizbajo. Lloraba, ese era bien llorón. Bien sensible, mejor. Era sensible. Pero tienes que enfrentarte a eso. Pero Dios no te dice si te rechazan o no, aún con rechazo ve y hazlo. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Y sabe que el capítulo 9 del verso 9, 20 del verso 9 dice,
allí nos muestra que aunque Jeremías por un momento quiso ¿qué? Enmudecer, callar, la palabra de Dios era algo tan grande. Amén. La palabra de Dios ocasionaba algo tan especial, hermanos. ¿Que qué? Que dice él, no ardía. Aleluya. Amén. ¿A cuántos les arde esto? ¿A cuántos nos arde lo que hemos recibido de parte de Dios? Cuando dejamos de sentir eso, hermanos, tócate, pálpate. Porque no podemos dejar de sentir esto. El día que no sintamos pasión, el día que no sintamos carga por anunciar la palabra de Dios, tócate, golpéate un poquito y dile: Señor, me estoy volviendo insensible. Y cuando yo me vuelvo insensible son síntomas de ir perdiendo como que la vida misma, como que se está muriendo uno. Y uno se está muriendo y uno no siente y puede ver que lo que pasa en el mundo y no siento nada, no me duele. Mire cómo está, mire las noticias ya no nos inquietan. Y entonces el profeta dice: no ardía, escuche, gloria al Señor, en su corazón había algo como un fuego. No el fuego que muchos dicen que no, el fuego de danzar, de saltar, de cantar. No, había un fuego, hermanos, una pasión, traducida como una pasión, una carga, una necesidad, una ansia. Amén. Una ansia de que la gente recibiera el mensaje de esperanza. Porque cuando Dios pone su palabra en alguien, aleluya, no puede ser contenida por la oposición. Pase lo que pase. Pregúntele al hermano Carlos Pérez, cuando atacaron a Israel, si dejó de anunciar, si dejó de predicar, si fue y se encerró allá en el búnker y de allá no salió, tal vez por un momento de seguridad para su familia, pero seguro que Dios le dijo: aunque haya por el cielo aviones y tal vez aeronaves, que estén fusilando la ciudad, tirando bombas sobre la ciudad, hay que anunciar, porque eso es algo que está allá en el interior. No importa, hay que anunciar la palabra de Dios. Pregúntele al misionero de Guinea Ecuatorial si de pronto las epidemias que se han surgido, que le han afectado, lo han dejado de pronto allá encerrado o con un desánimo para no hacer el trabajo. No, más bien se han convertido como un aliciente, como un despertar para seguir trabajando. Y aún en medio de situaciones difíciles de salud, se ha ido y ha hecho bautismos en el nombre de Jesús, porque hay que anunciar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y esto no es un trabajo del pastor, del misionero, de la Junta Nacional, del Consistorio de Ancianos de Colombia. Esto es un llamado para todos los salvos, los que hemos experimentado el toque de Dios, los que ya hemos experimentado la redención, la justificación, la propiciación. Gloria al Señor, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados por el Señor Jesús. Estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, a anunciar a Jesucristo entre el mundo que está perdido, sin Dios y sin esperanza. Pero somos la luz del mundo, y una luz, una lámpara encendida no se puede poner debajo. Tiene que estar encima, tiene que estar arriba y alumbrando para un mundo que está sin esperanza. Alumbra en tu trabajo, alumbra en la oficina, alumbra allá en la nave donde estás trabajando, tal vez barriendo, tal vez limpiando un cristal, tal vez cogiendo un ladrillo, tal vez cogiendo de pronto allá una espátula, tal vez encintando una pared. Allí anuncia el evangelio. Tal vez tu trabajo sea virtual, digital,
pues haz uso de los medios, pero anuncia el evangelio. Y quiero ir terminando, hermanos, en esta mañana. No hay lugar ni condición que pueda detener el mensaje. Jesús predicó en distintos escenarios, diferentes contextos. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, verso 16-21, dice que Jesús predicó en la sinagoga. Amén. Usted puede predicar en un supermercado. Bueno, haga uso del contexto, ¿no? Si en un supermercado, pues usted no se va a poner a gritar porque sale la gente corriendo. Pero usted puede acercársele a una persona. Usted le puede decir: Señor, muéstrame a alguien que tenga una necesidad. Porque a veces hay que ser muy específico con Dios. Ponnos la persona que va a recibir la palabra, que la necesita. Ahí usted se acerca y Dios le puede mostrar. Usted le puede predicar a una persona en el centro comercial, ¿por qué no? Ah, no, como no convocaron evangelismo en la iglesia, pues no hay evangelismo. Si toca sacar la palabra, sáquela. ¿Amén o no? Si toca abrir la boca, ábrala. Si está en el centro de salud, abra su boca. Si está en el parque, abra su boca. Si va por la calle en dirección a su casa, si va a tomar un autobús, si va a tomar un avión, cualquier medio de transporte, abra su boca. Que Dios te la ha llenado con palabra para que no te engordes a ti mismo, te anches a ti mismo, sino para que la entregues. Dios no quiere gente obesa, con palabra allá retenida. Dios quiere que la palabra, así como entra, tome una salida para que la reciba otro y sea también alimentado por ella. En Juan capítulo 4, 7, 26 predicó junto a un pozo, y usted sabe bien que es así. Una mujer que era samaritana recibió en un pozo la palabra. Porque es que, hermano, cualquier lugar se puede convertir en un lugar, en un púlpito. El púlpito no es solo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Oh, pastor, yo le predico en el púlpito. Si no me pone en el púlpito, yo no predico. No has entendido. Abajo del púlpito también hay que predicar. Aleluya, gloria a Dios. Por eso no puedo entender por qué hay personas que se desaniman porque no los nombran. ¿Acaso tú no puedes anunciarle a la gente afuera? ¿Tú no puedes ser un canal de bendición afuera? Hubo un hombre en la Biblia llamado Pedro, que se encontró a un enfermo, que estaba ¿en dónde? En la puerta de la hermosa, de la entrada. Un mendigo, pero a la vez enfermo, vino a pedir limosna. Y Pedro no estaba en el púlpito. Pedro no estaba en la confraternidad, no estaba en la convención, estaba allá afuera, en la puerta. Y el mendigo le dijo: mira, Pedro, no sé si lo llamó por el nombre, porque a lo mejor lo conocía de verlo entrar y salir muchas veces, pero se le acercó y le dijo, tal vez tímidamente: mira, yo no tengo plata, no, le dijo: yo tengo esta necesidad. Mira, estoy en esta condición, no tengo que darle de comer a mis hijos, a mi esposa, lo típico de los que están afuera mendigando. No tengo abrigo, no tengo cobijo. Y Pedro dijo: hombre, no tengo ni para la ofrenda del culto de hoy, no tengo ni para dar el voto. ¿Qué le voy a dar yo puedo dar a este hombre? Pero como que el Espíritu Santo le dijo: tú tienes mucho, no te equivoques. Y miró a aquel hombre y le dijo: mira, yo no tengo plata. Y yo creo que el mendigo empezó como a bajar la cabeza: otro más que no me da. No tengo oro. No, pues
Gracias. Cuando yo creo que, hey, pero de lo que tengo, ¿qué tienes? Aleluya. ¿Qué tienes? Y tú crees que a veces lo que tú tienes no tiene valor. Pensamos que lo que tiene valor es lo material. Tener una nómina, tener un sueldo, tener una casa, tener un edificio, tener una residencia, tener posesiones no es lo que realmente tiene más valor. ¿Y qué tienes? Levántate y anda. Y apenas ese hombre recibió ese milagro, dice que entró al templo. ¿Cómo? Y dándole gloria a Dios. Qué lindo que alguien reciba esa riqueza que viene del Evangelio, la palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Ponte en pie en esta mañana. ¿Y qué decir de Pablo y Silas? Predicó en la cárcel, hermano. Pablo y Silas predicó en la cárcel. ¿Tú qué piensas que solo se predica en la iglesia? Predicó en la cárcel. Hay gente que está encadenada. Hay gente que se siente dentro de una celda. Hay gente que no tiene salida. Hay gente que quiere libertad. Y para eso usted tiene la solución. Y es el poderoso mensaje de la palabra del Señor Jesucristo, que un día hizo que las puertas del infierno donde nos tenía sometidos Satanás se abrieran y pudiéramos tener oportunidad para salir y ser libres por el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Los cánticos, la oración hicieron que a medianoche la presencia de Dios se moviera. Y en medio de esas cadenas y en medio del dolor y del sufrimiento que habían en muchos allá que estaban encerrados, el mensaje no se detuvo. El mensaje siguió, aleluya, su dirección siguió fluyendo. Y la Biblia, hermanos, no registra que esta oportunidad se volviera a repetir. Pero ¿sabe algo, hermanos? Hay oportunidades que no se vuelven a dar. Donde Dios te dé la oportunidad, no te quedes manicruzado. No cierras tu boca. Abre tu boca, gloria al Señor, y habla, anuncia el mensaje de la palabra del Señor a los que están en este municipio de Badalona o allá en tu barrio donde tú vivas. Abre tu boca y anuncia el mensaje de la palabra de Dios con autoridad, con seguridad, gloria al Señor Jesús, y verás el milagro que hará Dios en tu ciudad. Verás el milagro que hará Dios en tu barrio. Verás el milagro que hará Dios en tu edificio, en tu comunidad, porque la palabra de Dios tiene poder y no vuelve vacía. Aleluya. Siembra tu pan sobre las aguas, gloria al Señor Jesús, y al pasar de los días o al pasar del tiempo verás el resultado, gloria al Señor, porque ella tiene poder. Aleluya, gloria al Señor. Pero hay algunos que están esperando el momento perfecto, dicen. Estamos esperando a ver cuándo. Y algunos dicen por ahí, a ver cuando el Señor me ponga el sentir. ¿Usted cree que el Señor en medio del caos, en medio del dolor, en medio del pecado, es insensible? En Hechos capítulo 24, verso 25 relata cómo Félix escuchó a Pablo, pero respondió: ahora vete. Cuando tenga oportunidad te llamaré. Y la Biblia no registra que esa oportunidad se volviera a repetir. Hay oportunidades que no se vuelven a repetir.
Cuando tenías que orar por ese que estaba ahí en una silla de ruedas, era el momento de orar por él. Cuando tenías que dar el consejo a esa pareja o a esa familia que estaba pasando un momento difícil, ese era el momento. Pero callaste, no hablaste, no dijiste, no anunciaste la palabra de esperanza, de vida, de cambio, de transformación. No oraste por ese enfermo, no oraste por ese que tenía ese problema. Te llamaron para que visitaras y fueras a un hospital y no fuiste. Te perdiste ver el milagro que Dios iba a hacer. Aprovecha la oportunidad. Demos gloria al Señor en esta mañana. Por eso tiene que haber alguien como el profeta Isaías en el capítulo 6 verso 8, cuando dice, cuando el Señor lo llama y le muestra la necesidad. ¿Sabe qué hizo Isaías? Dijo: no, espere un momentico que yo resuelva aquí, que yo arregle esto, a ver si se resuelve esto, el horario, el tiempo, no sé qué. No, ¿sabe qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Porque Dios en esta mañana no está preguntando cuándo, dónde o en qué condiciones. No, 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 no. Dios pregunta: ¿quién irá? El llamado de Dios no depende del tiempo, sino de la obediencia. ¿Quién irá? Es la pregunta que el Señor hace en esta mañana. ¿Quién irá? ¿Quién desea asumir ese reto? ¿Quién va a llevar la palabra? ¿Quién va a llevar el mensaje? ¿Quién va a anunciar? ¿Quién se va a incomodar un poquito? ¿Quién va a salir en medio de la lluvia? ¿Quién va a salir en medio del granizo? ¿Quién va a salir en medio de un invierno oscuro? ¿Quién va a salir en medio de un verano caluroso? ¿Quién va a salir en primavera? ¿Quién va a salir en otoño? ¿Quién va a salir? ¿Quién es el que se atreve a ir a anunciar el evangelio? ¿Quién se va a detener por un momento y va a hablar del evangelio? Va a hablar de Jesucristo. ¿Quién? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera ponerse en las manos de Dios para anunciar este mensaje? ¿Habrá alguien que quiera pagar un precio? ¿Quién quiere pagar el precio? Yo siento el Espíritu Santo aquí. ¿Habrá alguien que quiera restar unas horitas de trabajo para salir a una plaza? De verdad, hermanos, el Señor pregunta en esta mañana: ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien que pueda decir un sábado, un domingo en la tarde: voy a ir a anunciar la palabra? ¿Habrá alguien aquí? ¿O vamos a esperar el caos? ¿Vamos a esperar el momento donde ya murieron muchos, se perdieron muchos? ¿O será que Dios tiene una palabra anticipada para alguien a través de usted? De usted que ya es salvo. De usted que apenas está dando pasitos, pero ya siente carga. Ya quiere abrir su boca y necesita que Dios le dé la confianza, que Dios le dé la seguridad, que Dios le dé la determinación. Para usted también. Usted se puede convertir en una luz. Usted se puede convertir en sal. Aleluya, aleluya. Yo quiero elevar una oración por todos estos hermanos que han pasado aquí. Y por usted que está allá. Y hoy el Señor te dice: para algo te di el Espíritu Santo. No te di el Espíritu Santo como un adorno. Te di el Espíritu Santo porque te quise dar autoridad. Te di el Espíritu Santo porque te quise dar unción. Te di el Espíritu Santo porque te quise dar dones para que vayas y enfrentes las tinieblas y enfrentes, aleluya, aún el mismo reino de Satanás, y para que derribes todo argumento, toda altivez que se levante contra el evangelio, que se levante contra el evangelio, contra la palabra de Dios. Cuando tú abres tu boca, de ella sale, emana unción, poder
poder que rompe cadenas, poder, aleluya, poder que liberta, alabanzas al Señor, poder que redarguye, poder que reprende, unción, unción, unción viva, unción viva, unción poderosa, aleluya. Sal del búnker donde estás y ve y anuncia el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios. Usa, Señor, estas vasijas, por favor. Úsalo, Señor, en su universidad, en su colegio. Oh, aleluya. Su trabajo, entre su familia, entre sus amigos, entre sus compañeros. Dales unción, dales gracia, dales palabras, Señor. Quita el temor, Señor, quita la inseguridad en el nombre del Señor Jesús. Aquí, Señor Jesús, hay instrumentos para gloria de tu nombre, Señor. Aquí hay instrumentos para gloria de tu nombre, Señor. Oh, aleluya.